las experiencias internacionales y las nuevas tendencias constitucionales para que usted se forme su propia opinión. Bio Bio, la radio. Cobertura total. Muy buenas noches. Comienza un nuevo programa, Una Constitución para Chile, desarrollado por Bio Bio, la radio y la Unión Europea en Chile. Vamos a tratar en esta oportunidad minorías y diversidad en la Constitución. Esa permanente tensión en que la democracia es el gobierno de las mayorías, pero significa también el respeto de minorías. Minorías de cualquier tipo, pueden ser étnicas, pueden ser religiosas, de cualquier tipo, porque la democracia también consiste en respetar a aquellos que no pueden tener la mayoría, pero sí tienen derecho a existir, a hablar y desarrollarse. Hemos invitado en esta oportunidad a Paulina Vergara, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, doctora en Ciencias Humanas, Políticas y del Territorio de la Universidad de Grenoble, en Francia, magíster en Políticas Públicas y Cambio Social, mención en Investigación en Ciencias Comparadas de Gobiernos, investigadora del programa transdisciplinar de la Universidad de Chile, de adjunta del Laboratorio de Política Pública PACTE de Francia. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias. Y Miguel Fernández, coordinador de la Unidad de Políticas Públicas del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas de la Universidad Católica, administrador público y magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile y máster en Políticas Sociales de la Universidad de Brandeis en Massachusetts, en Estados Unidos. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Noches. Minorías étnicas o lingüísticas forman parte de este debate. Néstor Aburto, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Desde ya los invitamos también a todos nuestros auditores a través de las 43 estaciones de Bio Bio, la radio, para que se conecten, compartan con nosotros también sus inquietudes a través de nuestro WhatsApp, más 569-9200-7888. También lo puede hacer a través de @BioBio, que es nuestro Twitter. Saludamos también a quienes nos están viendo en www.biobiotv.cl o señal 26.1 en la región metropolitana. Efectivamente, Tomás ya lo anunciaba, es un tema que apasiona a muchos, pero también tensiona muchas veces el debate. La representación de minorías y diversidad en general, también religiosa. Dentro de ellos están las etnias originarias de nuestro país y sus respectivas lenguas, también quienes profesan o que se representan con alguna religión. Este punto también ha formado parte de las últimas décadas en el debate de la Unión Europea. Ejemplo es que existen países de ese territorio común que en la década de los 90 recién se hicieron modificaciones constitucionales para incluir distintas lenguas, por ejemplo, que existían. Es verdad que en algunos casos son dialectos, como pasa en el caso alemán. Italia es uno de esos ejemplos. Radio Bio Bio entrevistó a Alexandra Tomaselli, doctora en Derecho Internacional de la Universidad de Frankfurt en Alemania e investigadora senior de la Academia Europea de Bolzano de Italia. Ella abordó varias temáticas. La entrevista está dispuesta para que usted la pueda ver en www.biobiotv.cl. Habló sobre justamente temas lingüísticos, minorías étnicas y también religiosas. Tomaselli explicó que tras décadas, por ejemplo, en el caso italiano, se logró incluir constitucionalmente 12 minorías lingüísticas. Sostuvo que el inicio del debate no fue fácil hasta que la política italiana se abrió y entendió el contexto de este tema. Italia reconoce 12 minorías lingüísticas, o sea, las minorías lingüísticas nacionales están reconocidas en el artículo 6 de la Constitución, que dice que tendrán que estar protegidas por la Constitución, pero la protección se tiene que establecer por ley. La ley ha sido un proceso muy largo, porque la ley no se ha adoptado hasta 1999. Entonces ha sido un debate muy, muy fuerte, que la lengua italiana claramente, sobre todo, debía ser una competencia del Estado, porque tiene que ser un idioma único. Claro, y son competencias del Estado, porque tienen que buscar, por ejemplo, docentes que puedan aprender o que puedan entregar y con esto hacer clases a los más jóvenes o a quienes quieran aprender la lengua. La especialista explicó que se han elaborado un plan común dentro de la Unión Europea para poder potenciar las distintas lenguas y evitar con ello que desaparezcan. En esa línea reafirmó que el arraigo de las minorías en general es importante y por eso se debe entender para la clase política el punto sobre este tema. Esta minoría puede usar el idioma, por ejemplo, en las escuelas, también en
en los órganos administrativos a nivel local o regional, por ejemplo. Entonces tiene un catálogo de derechos lingüísticos reconocidos. Eso también se liga al hecho que acá en Europa tenemos dos instrumentos, ¿no?, que protegen a las minorías nacionales, que son la Convención Cuadro para la Protección de las Minorías Nacionales y la Carta de las Lenguas Regionales y Minoritarias. Otro de los temas es obviamente religiosa, y esto ha venido incluso cambiando, lo decía la especialista, en el último tiempo por el éxodo de una migración, por ejemplo, en el caso de Medio Oriente, que llegaron, o de zonas africanas que llegaron a Francia, que se han instalado en distintos países de la Unión Europea. Parte de los aspectos señala ella que es importante retomarlo aun cuando el número de personas que hablen esa lengua, en el caso de las lenguas, por ejemplo, sea menor, ya que es la única forma de poder avanzar, señalaba la especialista. A ver, una definición de minoría. ¿Cualquier grupo de personas es una minoría? ¿Qué es una minoría? Es la primera pregunta para tratar de dimensionar y de encauzar lo que estamos hablando. Paulina Vergara. Bueno, yo diría que en principio hay un debate sobre el concepto mismo de minoría. Para ciertos sectores es un concepto que tiene en sí mismo una carga bastante fuerte de discriminación porque contextualiza un grupo de personas, un grupo específico, estadísticamente subalterno a otro, que es la mayoría, como tú decías, entendiendo que la democracia generalmente apela a las mayorías, ¿cierto? Hay otros autores y autoras que prefieren hablar de grupos específicos, población específica, comunidades, depende de qué tipo de literatura se esté hablando. Entonces el concepto en sí mismo de minoría es complejo. La mayoría usa hoy en día el término diversidad para explicar todos aquellos grupos que buscan o reivindican cierto grado de derechos, de reconocimiento y que luchan contra todo tipo de discriminaciones. Pero puede ser étnico, puede ser religioso, puede ser... ¿De qué tipo? En Suecia, por ejemplo, las leyes contra la discriminación que vienen del proceso constitucional sueco se refiere a todas las personas que tienen una etnia, una descendencia, también por el origen de su país, ¿no? O el origen de su nación, por género, y hace ahí la diferencia entre género y sexo también. Y entonces el paraguas de la diversidad es muy amplio. También se refiere a las personas de la diversidad funcional o también llamadas personas con cierto grado de discapacidad. O sea, es muy, muy amplio. Muchos grupos específicos, sí. ¿De acuerdo? Sí, en general sí, el concepto central cuando se hace el análisis de minoría es que hay una asimetría, ¿cierto?, en poder, principalmente. De hecho, una minoría no tiene por qué ser un grupo menor en cantidad. O sea, en la historia hemos visto tratamientos de minorías a mayorías, o sea, todo lo que fue el apartheid, por ejemplo, en Sudáfrica. Lo que pasó en la India también. Entonces ahí el concepto clave es que hay un grupo que detenta un poder, que tiene el ordenamiento político, lo favorece, y el grupo que ha quedado excluido de ese grupo, que es esa asimetría y que por lo tanto sufre justamente la desigualdad y la discriminación por estar fuera de ese ámbito, normalmente recibe esta categorización de minoría. Y si uno quisiera hacer un mapa en Chile de minorías, a la rápida, pero para dar una idea, a ver, minorías en Chile. Bajo ese concepto tenemos varios, las diversidades sexuales, por ejemplo, tenemos los grupos de los pueblos originarios, reciben un tratamiento de minoría, los afrodescendientes también, tenemos ahí otro grupo que tiene que responde a esta lógica de que están como fuera, ¿no? Hasta ahora. Hasta este proceso que han sido bastante más activos, pero están normalmente fuera de estos círculos de poder. Eso se me ocurren ahí. La afrodescendencia, como decías tú, la diversidad funcional, las personas viviendo con VIH, las personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica o bien que tienen alguna enfermedad huérfana, las personas que tienen algún tipo, que pertenecen a alguna religión que no es mayoritaria ni reconocida, ciertos grupos de migrantes, no todos. ¿Haitianos, por ejemplo? ¿Podrían entrar dentro de una comunidad?
Sí, la comunidad haitiana se reivindica como una comunidad, y además muchas de las personas haitianas pertenecen además a agrupaciones que reivindican derechos de afrodescendencia. Hay grupos afrodescendientes que son chilenos, que la mayor parte está ubicado en el norte y otro en región metropolitana. Haciendo, sí, como una lista, como lo que decía. ¿La colonia Miguel, judía es una minoría? Que uno tiene que analizar cuáles son las reivindicaciones, cuáles son las reivindicaciones que tiene esa minoría. O sea, ¿necesariamente tiene que haber una reivindicación? O sea, como decía Miguel, el concepto de minoría establece una comunidad subalterna a otra. La comunidad judía históricamente ha sido excluida de varios espacios, ha tenido problemas profundos, con mayor evidencia durante la Segunda Guerra Mundial y los procesos que siguieron a esa Segunda Guerra Mundial. Entonces es una comunidad que reivindica y que en general está luchando por su memoria y establece ciertos parámetros también de cómo quisiera ser tratada. Ahora, si ponemos en contraposición las reivindicaciones de la comunidad judía con respecto a las palestinas, por cierto, ahí puede haber algún tipo de discusión. Por eso les decía hace un momento que el concepto de minoría está generalmente bien tenso, ¿no? Porque, como decía Miguel, tiene mucho que ver con el poder finalmente y con la subalternidad. O sea, ¿tiene que ver con discriminación? Tiene que ver con discriminación. Normalmente, básicamente. Claro. Sí. Normalmente tiene que ver con pregunto discriminación. esto porque la colonia italiana no es minoría desde este punto de vista, y por eso, y si la judía en ese caso o no. ¿Esa sería la diferencia? Para entender, O sea, a ver, normalmente las minorías, cuando presentan reivindicaciones, hay un elemento institucional, un elemento legal que ellos lo presentan como un tope para que puedan progresar, por ejemplo, o puedan dejar de sufrir la discriminación o puedan participar activamente de la vida política. Hay elementos en la institucionalidad, en las leyes, que no les permiten desarrollar esos aspectos de su vida como comunidad, ¿no? Entonces, la medida en que... Por lo tanto, son discriminados. Por lo tanto, son discriminados, claro. Entonces, si uno lo mira muy fríamente, cualquier agrupación podría en algún minuto reclamar de que hay un elemento institucional que no le permite su realización como comunidad, pero evidentemente hay ciertos grupos que históricamente han tenido mucho más, han sufrido mayores grados de discriminación, de desconocimiento. Entonces hay todo un contexto que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con la realidad de cada país también. Probablemente lo que nosotros encontramos como minorías en Chile, en otros lugares no son minorías, o no tienen el mismo tratamiento que tienen las minorías en Chile. ¿Una agrupación política que no es reconocida es minoría? Una agrupación política. Como... Es que una agrupación política es un conjunto de personas que están compartiendo una ideología, ¿sí?, una visión de país, más que un arraigo cultural o una historia común. Pero esa puede ser una cultura, perdón. Sí, también hay grupos, por ejemplo, que son parte de la comunidad LGTBI que se reivindican disidentes y por lo tanto reivindican un cierto componente político. O sea, hacer política finalmente es un espacio que podemos ocupar todas las personas dentro de un Estado. Yo creo que volviendo al tema de a qué nos referimos cuando se dice minoría, y por eso yo les decía que es complicado el concepto de minoría en sí, es que en general nos referimos a personas que han sido discriminadas, o bien, como decía Miguel, han tenido algún tipo de barrera para poder ser iguales al resto de las personas en ese mismo territorio. Puede ser un país, puede ser una comunidad. En el caso, por ejemplo, de Pakistán, es muy conocido el conflicto religioso que hay en ese país, por lo tanto ahí, comillas, la minoría sería la minoría católica versus la minoría musulmana, pero como decía hace un momento también, con respecto a la comunidad judía y en su relación con la comunidad palestina hay una tensión ahí, entonces depende del lado donde se mire, ¿no? ¿Y Chile cómo está ahora? Vamos a hablar de la Constitución, pero ahora, si uno hace una radiografía con respecto al tratamiento de minorías, ¿cómo está? Yo creo que estamos bastante al debe en el tratamiento de las minorías, porque existe la tendencia a la homogenización en Chile, culturalmente hablando. Siempre existe este esfuerzo porque los chilenos somos básicamente todos iguales, culturalmente, tradicionalmente. Entonces, y Chile es un país bastante diverso.
Es diverso geográficamente, es diverso culturalmente, hay distintos pueblos, hay distintas naciones que conviven en el país, entonces, pero sin embargo institucionalmente siempre ha existido en la historia de Chile este esfuerzo, esta tendencia a homogeneizar, a unificar el país y la identidad nacional. Entonces, en ese paraguas, bajo ese paradigma, el tratamiento de las minorías ha sido complejo, ¿ya? Porque tiene ese tope histórico, cultural, institucional. O sea, estamos al debe. Estamos al debe, o sea, Chile es un estado diverso que no se ha reconocido nunca como tal, que siempre ha sido muy estandarizado, cuyas instituciones son estandarizadas, pensadas para personas estandarizadas y que no reconoce las necesidades ni tampoco reconoce las herencias que tienen los distintos grupos dentro de este estado. Agradezco también la pregunta pensando que hoy día es 12 de octubre, ¿no? Que es un día tan especial no solamente para Chile, sino que para toda América Latina y el Caribe, y además mañana, que es 13 de octubre, es el Día Internacional de los Desastres. Yo trabajo en ese ámbito, en desastre y diversidad, y muy por el contrario de lo que cree la representación social, es decir, que las personas creemos que los desastres es el momento más solidario, donde mostramos nuestra mejor cara. En mis investigaciones, muy por el contrario, es el momento en que las personas que han sido históricamente discriminadas ven cómo sus vidas son mucho más expuestas a violencia, a sufrir cierto tipo de vulneraciones más profundamente que otros grupos. Esto lamentablemente también es una constante en América Latina en general. Desde los años 90 estamos evidenciando en el ámbito de los desastres como esta pandemia, que es un desastre sociosanitario, impactan de manera diferenciada. Chile en eso no es distinto, aunque en general lo creemos diferente. Esto es un tema que viene de antiguo, ¿no? O sea, no sé si es responsabilidad de un gobierno, de otro gobierno, porque al final es una saga. No sé si es de gobiernos cultural. En Chile hubo personas de raza negra en la colonia, pero en los colegios se enseñaba que en realidad estos señores les fue mal porque el clima, cuando en Nueva York, digamos, donde hay un clima mucho más rudo, ahí están. Digamos. Entonces, esto viene desde hace muchos años, no sé cuántos, y además que es un problema educacional. ¿La educación también contribuyó a todo esto o no? ¿Qué opinan ustedes? Por supuesto, sí. Bueno, lo que te decía hace un rato, esta tendencia histórica, y como dices, aquí no es culpa de un gobierno, ha sido nuestro desarrollo institucional, histórico en Chile, tiende a la homogenización, tiende a la centralización, tiende a la mirada única, y eso lo sufren no solamente las minorías, lo sufren las regiones, ¿cierto? Lo sufren las ciudades extremas, lo sufre lo que sea distinto, lo relativamente distinto de este patrón que es esta idea de chilenidad o de los chilenos, ¿no? Y eso se enseña en los colegios. O sea, yo me acuerdo, como dices tú, a mí me enseñaron eso en el colegio, que la población afrodescendiente no aguantaba el clima acá. En realidad sí hubo afrodescendientes en Chile y tenemos colonias afrodescendientes, y en el norte tenemos un grupo importante de afrodescendientes chilenos. Entonces, pero te lo cuentan de otra manera porque existe esta tendencia a ser más uniforme, ¿no? Y eso atenta, justamente eso, la educación ahí forma un pilar fundamental en la transmisión generacional de esa idea. ¿Y se logró la uniformidad al final? ¿Cierta uniformidad? Yo creo que siempre eso, o sea, es que primero tenemos distintos niveles, porque ¿no? al lograr uniformidad significa dejar de lado a las minorías, por eso hago la pregunta, ¿no? O sea, es que eso es lo que pasó. Excluirlas, pero no se ha logrado eliminarlas, porque finalmente estos procesos que son de exclusión siempre generan resistencia. Claro. Y en ese sentido, la afrodescendencia en Chile ha tenido una lucha bien constante. Además, hay que reconocer, insisto, en que muchos de los problemas de Chile son problemas que presentan otros países de América Latina. Y por lo tanto, sobre todo desde los años 90 y con la vuelta a la democracia, la mayor parte de los países latinoamericanos hay muchas reivindicaciones sobre los temas afrodescendientes y sobre los temas indígenas, porque finalmente el volver a la democracia generó una esperanza alrededor de América Latina de que las estructuras podían ser distintas. A propósito de tu pregunta hace un momento, ¿desde dónde viene? ¿Del Estado, de las instituciones?
tiene distintos niveles estos procesos discriminatorios, porque primero tenemos un país que es un Estado-nación que viene con ciertos rasgos de la colonia española. Además, este Estado-nación que reivindica la estandarización chilena, el mestizaje por sobre otros pueblos, también invisibiliza distintos tipos de poder, porque estos pueblos originarios, como muchas tribus afrodescendientes, tienen organizaciones que son distintas, matriarcados que chocan directamente con las lógicas más patriarcales del Estado. Entonces ahí generas también otro vector de resistencia. Luego, tienes instituciones que traducen eso. Las instituciones se hacen responsables de lo que dicen las matrices. Las matrices son las constituciones. Si la Constitución dice que hay un Estado-nación que es estandarizado, todo lo que hagan las instituciones va a estar en esa lógica también. Y muchas de estas instituciones además tienden a pensar en una persona que es autovalente y que no necesita ni colaboración, que es una persona sana, y volvemos, porque ¿a qué nos referimos cuando hablamos de diversidad? También es necesario preguntarse por esos grupos, porque también en general se ven excluidas cuando tienen algún tipo de necesidad. Nuestro Estado responde con los servicios para todas las personas por igual, independiente de su territorio, condición de salud, edad, y esto está generando hoy en día una crisis importante. La llegada de inmigrantes y por lo tanto de nuevas minorías, porque ¿qué creen ustedes? ¿Qué tensión va a producir en la sociedad chilena? A ver, digo esto porque ya los mapuches estaban acá, todos sabemos un poco la historia, algo, pero de los que llegan no sabemos nada, y por lo tanto es un elemento nuevo, entre comillas, personas nuevas, grupos nuevos que llegan a insertarse en la sociedad chilena. ¿Qué tensiones puede producir en cuanto a la capacidad que tengan los chilenos para reconocer a estas minorías que se están constituyendo en nuestro país? Pero eso siempre ha sucedido al final. ¿Perdón? O sea, eso siempre ha sucedido al final. Como en algunos territorios tienes harta herencia, por ejemplo, de personas que venían de la ex Yugoslavia. En otros lados, hacia el norte, pero, tienes personas que vienen de la India, de Arabia. Eso sucedió hace 100 años, digamos. Sí. Pero esto está sucediendo ahora. Después de la Segunda Guerra también tuvimos hartas migración olas. que... Pero llegaron poco después de la Segunda Guerra, principalmente Argentina, pero en Chile, un poco en La Serena con italianos, pero no fueron tantos. Coincido contigo que estamos en una crisis de migración que es una crisis que no solamente está en Chile, está en todo el mundo. Sí. O sea, hace muchos Europa, años que Italia, vienen, claro. ¿Qué tipo de inmigrante está llegando acá? Es que aquí siempre ha llegado mucha diversidad de migraciones en distintos momentos. Entonces, más bien la atención se puede dar porque estamos en un momento de crisis que es una crisis multidimensional, es una crisis económica, una crisis política, estamos saliendo de una pandemia y además nos estamos repensando como Estado. Yo creo que eso hay que verlo como una oportunidad también, porque finalmente los países latinoamericanos como los caribeños se han construido en base a migraciones, algunas migraciones forzadas, como la afrodescendencia, que finalmente son personas esclavizadas que se traen para acá, pero que finalmente tienen su aporte. La inmigración siempre tiene algo que aportar y creo que en eso América Latina siempre se ha caracterizado por ello. Disculpa, sí, es que hago la pregunta ¿por qué? Por lo que pasó en Iquique, o sea, las tensiones que se están produciendo frente al grupo nuevo. Que eso quería ir. Yo creo que hay dos cosas, ¿no? Una es el flujo, primero. Una cosa es la migración y la otra son los flujos migratorios como los que estamos presenciando en la actualidad, que colapsan, ¿cierto? Obviamente, los sistemas. Y eso ocurre, o sea, uno no puede decir que no va a pasar cuando uno tiene estos flujos migratorios, sobre todo que están generando incluso crisis humanitarias en ciertos lugares de la frontera. Entonces, ese tipo de tensiones que se van a generar tiene que ver justamente con la capacidad que tengan los sistemas para poder adaptarse a esa nueva realidad. Esa es una parte de la tensión. Pero las tensiones que llamamos culturales, esas son, bueno, los choques culturales duran lo que tienen que durar. Chile no es la primera vez que va a recibir, como decía Paulino, un flujo migratorio importante, y ni siquiera hay que irse tan atrás en el tiempo. O sea, yo recuerdo en los años 90 la migración peruana, por ejemplo, todo lo que implicó la migración peruana en este país. Y hoy en día es algo muy natural que convive una gran población de hermanos peruanos en Chile. Entonces,
Eso se va a tomar el tiempo que va a tomarse en las adaptaciones culturales. Pero efectivamente sí hay un problema con los flujos que se están provocando en estos instantes por la velocidad en que las personas se están desplazando, y eso efectivamente es una crisis mundial. Y las cantidades de y las personas, cantidades. además, porque... Y ahí el rol central es del Estado. Entonces el Estado tiene que tratar de liderar la adaptación de los sistemas para poder hacer frente a esta... Que tiene un límite, además. ¿Qué cosa? La cantidad de gente. Por supuesto. Claro, o sea, por eso digo que un tema es flujo. Hay una gran cantidad y con los problemas humanitarios que hemos visto. O sea, murió una niña. Así es. Sí, una bebita. En el norte. Uh-huh. Y por lo tanto esto tiene que ver, pero también tiene que ver con las cantidades. ¿Cuánto el Estado es capaz de absorber? Es que hoy día también, por eso se ha planteado en cómo nos pensamos en términos regionales. ¿Qué es lo que va a pasar con los otros países de la región que también están recibiendo migración? ¿Qué es lo que pasa también con los países que tienen más capacidad que Chile para recibir migración? Estamos viendo también... No lo resuelve uno solo tampoco. Sí, ¿Pero quiénes tienen más capacidad que Chile? Porque yo a veces me hago esta pregunta, claro, que más allá de las capacidades... Porque Colombia tiene muchos emigrantes últimamente, por ejemplo. O sea, claro. es que finalmente, como decía adelante, estamos en una crisis que es una crisis migratoria mundial, dado que estamos en una crisis mayor. O sea, no podemos desconocer que finalmente la pandemia por coronavirus vino a evidenciar en profundidad algunas crisis que ya se estaban produciendo en ciertos países, en África subsahariana, acá en América Latina, en Venezuela, como decías tú también, algunas zonas de Colombia donde habían conflicto. Por eso les decía yo delante, a propósito de cómo se visibiliza en los desastres, cómo golpean desigualmente, porque finalmente las personas que escapan, como esta familia de esta niña que murió lamentablemente, vienen a pie. O sea, nadie emigra a pie de un país a otro, a condiciones climáticas además adversas, y a otros países que sabemos que no tienen las condiciones institucionales para recibir. En América Latina, desde por lo menos el año 2013, se estaban viendo flujos migratorios que se debían a la feminización de la pobreza, a la relación de esa pobreza con la etnia. Además, hay datos de la CEPAL, del Banco Mundial sobre ese tema, y cómo muchas de esas mujeres, además que migraban, se veían obligadas a migrar por la situación de sus países. También hay un porcentaje de población LGTBI que venía en esa ola que era previa a la pandemia por COVID-19, que además tenía un perfil profesional mucho más alto, entonces pudo migrar antes de las crisis, pero que finalmente no tenemos cifras tampoco, porque no hay cifras que las consideren a propósito de lo complejo que es gestionar estos temas. Ahora, esto no es una cosa de cuotas, de cuánto puede recibir cada país. Bueno, esa es una discusión en Europa. Sí. Lo de las cuotas, claro. con cuánto se queda cada país, y no han llegado a acuerdos. Sí, es que claro, partir por fijar cuotas es al revés. Sí, yo creo que primero es reconocer lo que falta en muchos países. Bueno, al menos Europa dio un paso adelante, si al menos están discutiendo la posibilidad de cuotas. Aquí en América Latina yo creo que un gran tema es que algún país o algunos países tienen que tomar el liderazgo de esta discusión. Reconocer que este es un problema que escapa a la capacidad que tenga solo un país. Entonces es un problema global, necesita solución global, necesita una solución regional, y lo que se están discutiendo son los liderazgos regionales en este minuto de cómo hacernos cargo de eso. Estamos lejos de esto, ¿eh? O sea, el diálogo, los migrantes están entrando muchos por Bolivia, ¿no es cierto? Sí. No hay ningún diálogo entre Chile y Bolivia. No, pero también por ejemplo, pongo el ejemplo. Sí, no, pero lo que estamos planteando pero es que este tipo de... Sí, este tema trasciende también los países que son limítrofes. Trasciende también solamente la región de América Latina. O sea, que hoy día Estados Unidos tenga montones de personas en sus fronteras que vienen de Haití, también es necesario cuestionarse qué es lo que pasa con Haití, que es capaz de vivir crisis política, asesinato de su presidente, terremoto, pandemia, más una larga trayectoria de distintos tipos de desastres y crisis,
desde su independencia. O sea, también necesitamos replantearnos las desigualdades entre países para que no sigan existiendo estas verdaderas masas de migrantes que van huyendo de sus países por las pésimas condiciones que tienen. Eso trasciende mucho lo que puede hacer Chile. Con esto no estoy quitando responsabilidad a Chile, porque en algún minuto se dijo que éramos el asilo contra la presión y no pasó. No está pasando eso. O sea, tú mismo decías, lo que pasó en Iquique es una pésima muestra de lo que puede llegar a suceder. Claramente no estamos dando el ancho, ni siquiera damos el ancho mucho en Chile con la diversidad que ya existía antes de estas masas de inmigrantes, pero es un tema que es mucho mayor que lo que puede hacer Chile en este minuto. Vamos a hacer un alto, vamos a ir a un boletín horario, un boletín de noticias. Voy a dejar algunas preguntas planteadas, sí, para responderlas después de la pausa. ¿Cuáles tendrían que ser los derechos de las minorías en una constitución? ¿Podría una minoría mantener su identidad? ¿Y qué pasa la tensión entre identidad e integración, que se ha vivido en muchos otros países? ¿Obligación de las minorías a obedecer las reglas locales? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es su nivel de autonomía? Volvemos en un instante. Conozca las ideas y proyectos que forman parte del debate para la nueva Constitución. Bío Bío, la radio, junto a la Unión Europea en Chile. Hay parlamentarios opositores ahora que están cuestionando la propuesta. Muchas gracias de verdad por toda la participación de ustedes. La justicia tiene un plazo adicional de 30 días para la investigación de enfermedades crónicas que son... O sea, usted es un homicidio calificado. Hola, tenemos ese audio también. Más 569 9200 7888. Nivaldo, muy buenas tardes a todos nuestros auditores que nos están encontrando en las páginas. Una Constitución para Chile. Bío Bío, la radio, junto a la Unión Europea en Chile. Hoy día tratamos las minorías y diversidad de la Constitución con Paulina Vergara, Miguel Fernández y quedaron varias preguntas pendientes. La primera es, ¿qué debiera decir la nueva Constitución con respecto a las minorías? ¿Qué principios debieran establecer? Hay constituciones que consideran el principio de no discriminación. Eso es algo fundamental para cualquier tipo de constitución. No discriminar en razón de sexo, de género, en razón de etnia, en razón de la salud. Incluso hay constituciones, no me acuerdo si era la de Sudáfrica, pero que considera que tampoco se puede discriminar, por ejemplo, por el estado civil. O sea, que considera un paraguas bastante amplio de los tipos de discriminaciones que no son tolerables en ese territorio. Eso es algo que debería estar sí o sí. También una vida libre de violencia, porque finalmente garantizar el derecho a vivir una vida libre de violencia es algo tremendamente importante cuando se es parte de una comunidad que ha sido discriminada. El derecho al trabajo
y a no ser discriminado en el trabajo, también es muy importante, porque para las personas LGTBI en general es un factor de discriminación bastante rápido. Para las personas de la diversidad funcional o que tienen algún tipo de enfermedad crónica, también es complicado. Para las personas que viven con VIH, por ejemplo, las que tienen enfermedades que son autoinmunes y que necesitan ciertos tratamientos y ciertas atenciones, es complejo. Y el derecho a la salud, entendido como un derecho a la salud que tenga características universales, es muy relevante también y va de la mano con otro derecho social que es el derecho a la educación. Como decía Miguel hace un momento, hay muchas cosas que pasan por los sistemas educacionales que tienen que ver con los orígenes de estas discriminaciones, pero que también implican, en cierto modo, entregar capacidades a las distintas personas para que después puedan desarrollarse libremente de acuerdo a lo que estimen en la vida. Yo diría tres cosas, complementando un poco lo que dice Paulina. Hay una parte que es todo lo que las constituciones reconocen como derecho a las personas, en la cual uno esperaría que si se reconoce la existencia de ciertas minorías que deben ser protegidas, además se fuese un poco más explícito en cómo se van a proteger particularmente los derechos de aquellas personas. ¿Sí? Tal como decía Paulina. Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos del derecho a la salud, el derecho a la educación, pero una salud basada en la no exclusión, ¿cierto? Entonces, eso podría ser un tema. Pero en las constituciones no solamente es importante lo que dice la Constitución, también es sumamente importante lo que la Constitución no dice. Por ejemplo, nuestra Constitución no hace un reconocimiento de la existencia de pueblos originarios. Entonces, las constituciones a veces no figura en las constituciones el reconocimiento de estos grupos. Porque una cosa son los reconocimientos a las personas que pueden pertenecer a estos grupos considerados minoritarios o minorizados, derechamente. Y una cosa distinta es que se reconozca la existencia de estos grupos y que se les reconozcan derechos a estos grupos en tanto cuanto son grupos, y no a los individuos que forman parte de él. Derechos de tipo colectivo, ¿cierto? Que también eso puede estar en las constituciones y puede ayudar a la protección y de las garantías de derechos de estas minorías. Considerar, por ejemplo, ser un Estado plurinacional en reconocimiento de que no existe solamente la nación chilena, sino que existen otras naciones, como los pueblos originarios y el pueblo tribal ¿Eso podría llevar a la afrodescendiente. independencia? No, desde el punto de vista del deseo, ¿no es cierto? ¿De independencia de quién? ¿De los pueblos? No, porque ¿No es un derecho? ¿De quién? ¿Cómo Los pueblos, o sea... De un pueblo. Claro, de una puedes nación. pensar en la independencia. Pero en este momento la discusión de los pueblos originarios no está en base a la independencia. Estoy hablando de un concepto, pero estoy hablando no de un asunto fáctico, estoy hablando de un derecho. ¿Acaso una nación no tiene derecho a ser Estado independiente? Bajo ciertas condiciones. Bueno, pero esas condiciones también se las da a la misma sociedad que cobija esa nación. Si la sociedad no se la quiere dar. Volvemos al tema de la discriminación. Pues, o sea, al final uno de los problemas estructurales complejos del Estado chileno como de otros estados latinoamericanos es el no haber reconocido esta plurinacionalidad desde el origen. Pero yo insisto, si se reconoce la nacionalidad, una nación, o sea, el deseo... Más de una nación, dices tú. O sea, si se reconoce más de una nación... En un territorio determinado, además. Pero es que hay distintos tipos de reconocimiento al final. O sea, como que yo creo que siempre se lleva este tema de la plurinacionalidad a ese campo de la independencia. Bueno, perdón, hay grupos mapuches que quieren la independencia, eso es lo primero. Y en segundo lugar, desde el punto de vista lógico. No estoy hablando ni siquiera de mapuche, no, de un punto de vista teórico. Si se reconoce una nación, ¿por qué no se le reconoce su independencia? Porque una nación tiene ciertas particularidades y en este minuto no estamos discutiendo las independencias, estamos discutiendo la vida en común, que es lo interesante de este proceso constituyente y por eso estamos también en el ojo del mundo. Sí, que la pregunta va para otro lado. ¿Eh? Sí, pero también quiero decirte... Es más profunda la pregunta que estoy haciendo. Sí, pero también quiero decirte que en el resto del mundo hay distintos países
que han discutido ya esto y tienen reconocimiento a las naciones indígenas que forman parte de sus territorios de distintas maneras. Bueno, en España se está discutiendo la independencia de Cataluña. Sí, claro, pero hay de todo, es una discusión que puede aparecer. Que puede, sí puede pero aparecer. no es una discusión mayoritaria hoy en día. Por eso digo que estamos en un proceso que es más bien una oportunidad para pensar nuestra vida en común, más que pensar nuestra vida de manera separada. Entiendo el punto de que hay grupos que efectivamente tienen otros planteamientos, pero los grupos y quienes están en el proceso constituyente están en un proceso de diálogo y de construcción común. Claro, pero es un tema fáctico. Yo estaba hablando de un punto de vista teórico de principio. Sí, teóricamente, pero también plantearlo así teóricamente es en parte plantear la posibilidad de independencias que hoy en día no es un escenario concreto. O sea, si estamos hablando del proceso constitucional, hoy en día los pueblos indígenas han planteado una voluntad de ser parte del proceso constituyente y de construir un país que sea plurinacional. Estamos hablando de interculturalidad, pero no de han hablado de ciertas autonomías. De ciertas autonomías que son importantes. Claro, las autonomías tienen distintos niveles. Distintos niveles, claro. Exactamente. Oye, y el derecho de las minorías a mantener su identidad versus integración. Es el típico problema de Francia, ¿no es cierto?, que se ha discutido muchísimo, que después de segunda, tercera generación no están, o sea, franceses propiamente tales que han nacido ahí, no se integran, y por lo tanto la tensión que existe esto y cómo se debería reconocer eso en la Constitución o no. Es que ahí detrás de eso está la idea de que hay un grupo, una cultura, un pueblo, una nación, lo que sea, a la cual el resto debiera integrarse. Y justamente la idea, al menos la idea de la interculturalidad, por ejemplo, apunta completamente a lo contrario, donde las distintas culturas no se integra una cultura a otra, sino que las conviven y se respetan y se reconocen como tal en igualdad de condiciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de integración, justamente es porque existe este ideal de que hay una cierta cultura, una cierta visión a la cual el que viene de afuera tiene que adaptarse, ¿cierto?, transformar básicamente su forma, probablemente sus creencias, su forma de ver las cosas, y pasar a formar parte de esta otra cultura. Pero algún nivel de integración tendrá que producirse para que no se formen guetos, ¿o no? O sea, es que por eso Miguel decía interculturalidad, porque interculturalidad significa una interrelación finalmente, una especie de fusión, por decirlo en palabras más simples. Integración finalmente presenta complejidades y lo estamos viendo en los estados contemporáneos, porque integrar significa acomodar lo que ya tienes, y ya sabemos que acomodamos durante siglos lo que teníamos a ciertos espacios y no dimos el ancho, como hablamos hace un momento. Claro, pero esto hay que decirle, porque esto es teórico, pero en la práctica hay que decirle a chilenos que ellos tienen que cambiar sus conductas, porque más allá de la norma, esto es en el día a día, sus conductas para provocar una relación, para tener una relación intercultural con las nuevas minorías, las que están llegando, por ejemplo. ¿Eso es? No, porque no se trata de cambiar la conducta cultural propia. Se trata de entender de que hay otra que es distinta y que está en igualdad de condiciones a la mía. Y por lo tanto hay que compartir cultura, y por lo tanto es una limitación también, porque ya, digamos, el vecino es distinto y por lo tanto hay que respetar esas formas de ser. ¿Eso es? Por supuesto, claro, por supuesto. Pero todas las personas somos distintas finalmente, o sea, por eso hablar de diversidad es mucho más difícil que vivir con los vecinos que tiene uno actualmente o sea, en su barrio. Después de esta pandemia creo que todo el mundo puede dar muchas opiniones sobre la vida de sus vecinos y vecinas. En materia religiosa, por ejemplo, la discusión que hubo en Francia, es para entender, hubo una discusión enorme en Francia por el burka en los colegios. Sí. ¿Cómo debiera ser? Para que los auditores saben, las mujeres que andan con su rostro tapado, ¿no es cierto? ¿Cómo debiera ser algo así en Chile? Esta discusión, ¿cómo debiera solucionarse a nivel constitucional? Mira, yo estuve hace unos años en Francia y justo la discusión era, los franceses en algún minuto pensaron en resolverlo con el laicismo. Sí. Entonces dijeron, el Estado es laico y por lo tanto, por ejemplo, si en un colegio público no hay ninguna... ¿cómo se llama? Nada que llame a la religión, ya, porque el colegio es laico. Bueno, era una forma de integración también. Claro, que es una forma de justamente de integración en el laicismo, en un valor superior que está establecido. Bueno, hay gente de cómo uno piensa, yo al menos creo que debiera ser al revés la cosa.
Perdón, un paréntesis, considerando que para Francia el laicismo es muy importante. Exactamente, ese es un gran punto. Es una base esencial de la República el laicismo. Entonces, en el fondo es un mecanismo de integración, no es un mecanismo de interculturalidad. Un mecanismo de interculturalidad sería que cada niño pudiese libremente profesar su religión en el colegio y que el Estado tomara garantías de que por ese hecho ninguno ni fuera agredido, ni fuera discriminado, ni fuera... Esa es la diferencia entre la integración y la interculturalidad. Hay un buen ejemplo. ¿Y cómo debería ser en Chile así? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo debería operar? Estos problemas van a, digamos, estas diferencias van a surgir. La mesa. Ahí depende de las preferencias. O sea, cada persona tiene su preferencia. Si me pregunta a mí, yo prefiero esa segunda alternativa de... ¿La Constitución debiera dar señales sobre esto? Por supuesto. Y lo curioso es que esta discusión que a veces parece tan académica... No es académica. Exactamente, no es tanto. Nosotros, es súper cotidiana y nosotros... De hecho, eso dicen los auditores acá, como que se sorprenden porque pensaban que iba a ser como una especie de bloque de cemento que no iban a entender nada y en realidad esto es muy cotidiano. Mira, el centro nosotros tenemos un estudio de opinión pública que vamos midiendo la opinión de las personas frente a distintos temas que tienen que ver con el reconocimiento, y a nosotros nos sorprende la abrumadora mayoría de quienes contestan esa encuesta que están absolutamente convencidos de que Chile tiene que reconocer, nosotros lo hacemos en el tema de pueblos originarios, que tiene que reconocer a sus pueblos originarios. Estamos hablando sobre el 90% en todas las mediciones. Entonces parece que en la sociedad hay mucho más consenso que lo que hay en la elite política respecto a este tema, por poner un ejemplo de la distancia que hay, ¿no? Entonces es bastante más cotidiano, porque las personas justamente ven día a día estas cosas y se dan cuenta que probablemente no es tan complejo como uno cree. Y en cuanto a la diferencia religiosa, lo que yo decía recién, este ejemplo del burka. En Chile hoy en día tenemos inmigración que proviene de países musulmanes y que están perfectamente... No es un tema tan conflictivo, pero yo creo también que tenemos que separar la discusión de la interculturalidad, perdón, de la interculturalidad en relación a los pueblos indígenas y la afrodescendencia, que finalmente es nuestra herencia, ¿no? Histórica, y la interculturalidad que se relaciona con la migración, porque son procesos que son muy distintos y que implican entonces discusiones constitucionales diferentes y después traducciones en reformas del Estado que van a ser también distintas. La inmigración, yo escuchaba el otro día a esta mujer afgana que estudiante de la Universidad de Chile, se hizo muy conocida por hacer un llamado a su hermana, y ella decía: cuando yo estaba en Afganistán yo no quería usar el burka, yo me rebelaba contra el burka, pero cuando estuve en Chile yo sí quise usar el velo musulmán porque era una manera de identificarme y no generaba mayor problema dentro de las universidades. Hay maneras de entender el Estado laico donde se prohíbe el uso de cualquier símbolo religioso, y hay otros en donde en realidad lo importante es el contenido y no la demostración de si es que pertenezco a una religión y otra. Para poder hablar profundamente de los procesos de interculturalidad es necesario pensar en que hay temas que vamos a tener que ver en el proceso constituyente, por cierto, pero hay otras bajadas que van a tener que hacerse, que son mucho más concretas, y lo cotidiano que decíamos delante, que se hace a través de las instituciones, que se hace a través de los distintos servicios públicos, de cómo pensarlos, ¿no? Hay países que usan mediaciones culturales, hay países que van integrando a sus currículums educacionales cada uno de los grupos que van siendo cada vez más mayoritarios en su territorio. Hay distintos modelos para eso, pero ese proceso viene una vez que ya hayamos resuelto el tema constitucional. Sobre si es que es necesario plantear como límite hasta dónde puedo identificarme o no, igual eso es complejo, porque finalmente lo que decíamos delante, ¿no? Si nosotros planteamos que vamos a luchar contra la discriminación desde el Estado, pero también ponemos ciertos límites, tenemos que acordar comúnmente cuáles van a ser esos límites. Derechos políticos. ¿Qué se hace con los derechos políticos respecto a las minorías? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué se hace? ¿Qué tendría que decir la Constitución con respecto a eso? Miguel.
Miguel Fernández. Así en estricto rigor yo no tengo una respuesta de qué es lo que tendría que decir la Constitución, pero se espera que la Constitución reconozca la existencia de grupos de estas naciones, ¿no? Yo voy a hablar un poco más del tema de los pueblos originarios porque es el tema que más hemos trabajado, pero parte del reconocimiento de su existencia, eso es lo primero. Entonces, una vez que se reconoce su existencia, efectivamente viene la segunda parte de reconocer ciertos derechos que son los derechos que conllevan esa existencia. Derechos que tengan que ver con propiedad colectiva, por ejemplo, con reconocimiento, incluso con el esfuerzo de incorporar probablemente en el orden jurídico algunos conceptos que son difíciles de entender para nosotros, que no pertenecemos a esos grupos, como por ejemplo toda esta idea del buen vivir, de los derechos de la naturaleza, que estén presentes en nuestro orden constitucional. Esas formas son unas formas primarias de lo que debiera estar probablemente incluido en la Constitución para que se le haga un reconocimiento de estos grupos como grupos y no solamente como individuos que están formando parte o que se reconocen, autodefinen como pertenecientes a algún pueblo originario. Yo creo que por ahí va la cosa, eso es lo que diría yo. Para los inmigrantes, que también, insistimos, son nuevos grupos, ¿derechos políticos con cierta inmediatez o no? Ahora está normado por Sí. una cantidad de años y no sé si en realidad es tan complejo porque no es tan largo el camino para llegar a esos derechos políticos una vez que se ha entrado en la burocracia de regulación de inmigración. La barrera está antes de eso, porque hoy día en Chile las leyes que tenemos de inmigración son bastante complejas, entonces quienes migran acá en buenas condiciones, que tienen una calidad profesional, que vienen por un trabajo, claramente van a acceder a esos derechos políticos por la vía regular. Pero para las personas que vienen en condiciones de migración que son más precarias, esos caminos son mucho más complejos, porque para poder regularizar hay que tener un trabajo. Y por eso yo también mencionaba lo del trabajo delante como un derecho que hay que pensar para la diversidad, porque finalmente, para grupos específicos que han sido históricamente marginalizados, se ven excluidos no solamente en términos de derechos políticos, sino que también en las posibilidades que tienen de entrar a las economías. Y por lo tanto van constantemente siendo marginadas las personas de distintos tipos de espacios. Se ve con la población trans, que es uno de los temas más críticos en este momento, y que en realidad lo decía una de las personas que entrevisté hace poco para una de mis investigaciones. ¿Por qué en el mundo trans las personas piensan primero en el trabajo sexual antes que cualquier otro tipo de trabajo? Porque finalmente viven en unas condiciones de marginación social que son extremadamente complejas, ¿no? Pero como decía hace un momento, acá hay que separar el tema de pueblos indígenas y afrodescendencia, porque eso es un tema mayúsculo, es un tema que tiene que ver con nación finalmente, y los temas de la diversidad de género, la diversidad sexual, la diversidad funcional, porque las reivindicaciones y las necesidades son otras también, no hay como una solución estándar. Hay algunas cosas que se necesitan, sí, como pensar en la discriminación y en los derechos sociales a los que pueden acceder, pero hay otras cosas que son muy específicas según el grupo a los que nos estamos refiriendo. ¿Hay tensión entre el respeto a las minorías y la posibilidad de veto de esas minorías a las mayorías? Claro, es un tema, sí, es un gran tema que tiene que estar en la discusión, o sea, no nos podemos hacer los lesos frente a eso. Una pequeña distinción sobre el tema de los derechos políticos. Las constituciones es distinto cómo le vamos a reconocer los derechos políticos a un inmigrante en tanto que persona. La inmigración en general, claro, aquí como se le reconoce a un grupo, que por otras circunstancias, ¿cierto?, se establece que el Estado va a tener una relación distinta con el grupo. Exactamente. Hoy en día, claro, la inmigración todavía sigue siendo un tema de personas que migran y que por lo tanto ahí lo primordial es respeto a sus derechos humanos y a la igualdad ante la ley una vez que entran al territorio chileno. Entonces eso es como el desde.
Luego, si a través del tiempo se desarrolla alguna relación particular de ciertos grupos migrantes con el Estado y que viene también en una situación de desventaja, probablemente haya que conversar de la situación de derechos políticos como grupo. Sobre los vetos, efectivamente, claro, uno se puede pasar de largo, por decirlo, con estos reconocimientos y hay que evitarlos, los vetos de los grupos. Los órdenes tienen que estar hechos de tal forma de que no pueda haber posibilidad de veto. Sí de participación, sí de incidencia, pero eso no necesariamente lleva veto. Y hay que tener ojo con eso. Es un tema que pueden aparecer en estas discusiones. O sea, este es un delicado equilibrio. Así es. Así es, pero por eso también tenemos un proceso constituyente con 155 personas que son muy diversas. Porque esa posibilidad. Bueno, esa es la riqueza que tiene la convención, que es más diversa que cualquier otra estructura pública deliberativa en Chile. Pero, claro, pero eso no asegura, podría asegurar el éxito, pero a lo mejor no asegura nada tampoco. O sea, yo creo que sí, por lo menos en las miradas internacionales, a veces yo creo que somos más pesimistas en Chile acá sobre afuera, lo que está pasando el en Chile. James Robinson habló de esto. yo creo que cuando el péndulo se hace a un lado y ustedes están de acuerdo que estuvo harto rato acá, muchas veces no se detiene al medio, sino que se va hacia el otro lado. Eso ha ocurrido muchas veces. Ha pasado en la historia. Por eso les digo, claro. Ha pasado en la historia, pero no ha pasado con este nivel de representatividad. Y eso es súper interesante. Por eso también los ojos del mundo están en el proceso chileno. Es el primer proceso que tiene paridad. Y eso es muy importante para cambiar las lógicas. A propósito de lo que nos preguntabas hace un rato atrás sobre qué cosas mínimas consideramos que hay que tener, pensando en algunos grupos específicos, el tema de los cuidados es importante y en temas de género eso es fundamental y trascendental. El derecho a ser cuidado desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, el derecho a tener un cuidado que sea digno, el derecho de tener un cuidado que sea ajustado a nuestras necesidades, no solamente en etapas de vida, sino que de acuerdo a nuestras necesidades de salud y otras, y también el reconocimiento de un trabajo que es invisibilizado y que generalmente hacen las mujeres, ¿no? Cuidar a los demás, cuidar a las demás personas. Eso es un ejemplo de una de las tantas discusiones que se tienen que dar en este proceso constituyente, que no tendría tal nivel de importancia si no tuviéramos una constitución hoy día en proceso discutiendo con paridad de género. También volviendo al tema indígena y afrodescendiente, que pese a que no tienen representación dentro del proceso constituyente, sí se han asegurado de que participen, y de hecho la comisión que va a discutir sobre derechos fundamentales ha estimado que uno de los puntos es el tema de la afrodescendencia. También implica otras miradas a cómo vamos a ir construyendo esta nueva estructura estatal, esta nueva matriz, y luego también nos va a hacer pensar en las reformas, porque son otras miradas sobre lo que necesitamos y cómo podemos vivir, ¿no? ¿Y ustedes no creen que puede ocurrir que las normas se transforman en programáticas, como dicen los abogados? O sea, que estén todas en la Constitución y que finalmente no se apliquen, ya sea porque no hay voluntad, porque no hay recursos, porque no hay... En fin, y que ahí queden, y que sean, en algunos aspectos, porque no todas, letra muerta. Los abogados hablan elegantemente de normas programáticas. Programáticas, sí. Bueno, puede ocurrir. También es algo... O sea, es bueno tener esas alertas que una, el tema de los vetos, efectivamente hay que tener cuidado. Lo otro, estas normas programáticas, o sea... puede ocurrir que en la Constitución queramos meter todo y al final nada sea aplicable, o muy pocas cosas pues sean aplicables. Pero ese es un trabajo que va a tener o sea, hay que delegarlo en el fondo a la convención para que ellos puedan incorporar esos temas en la medida en que se puedan hacer. Tiene que ver, lo que es importante es que la Constitución tiene conforma un elemento muy importante que le da contenido a las políticas públicas. Entonces, independiente de que existan muchas normas que probablemente no van a tener cumplimiento, la parte más declarativa de la Constitución, de cuáles son los fines del Estado,
efectivamente sí le va a dar forma a las políticas públicas después y por lo tanto tener una constitución que declare reconocimientos de ciertos grupos, que declare ciertos derechos específicos de ciertos grupos en el futuro pueden ayudar a que se generen leyes específicas. Es un mandato, no mandato. Simplemente una declaración. Se transforma, efectivamente, se transforma en ese mandato y le da el contenido a la acción pública más adelante. Entonces, de todas formas, la discusión siempre es importante de qué es lo que queda ahí, más allá de esta tendencia que algunas veces se puede tener de querer poner todo adentro y que no sea aplicable. Sí, yo creo también que ahí hay un rol importante de quienes estudian temas y trabajan temas de Estado, de seguir insistiendo que hay un nivel, que es esta matriz, que es la Constitución, donde se tienen que plasmar los temas más generales, ¿no?, de nuestra vida en común y lo que queremos ser como país. Pero que también hay otro nivel, como decía Miguel recién, que son las políticas públicas, pero entre medio están las instituciones. Las instituciones son las que traducen estos mandatos para que se conviertan en políticas públicas y de ahí salgan los servicios y bienes que recibe cada ciudadano y ciudadana. Entonces, estoy de acuerdo que hay un cierto riesgo, pero también para poder sortear esos riesgos está la participación ciudadana que tiene que haber en este proceso, más allá de lo que haya dentro de la Convención Constituyente, de las voces de personas expertas que quieran participar de ese proceso y empezar a asesorarlo, que en ese sentido las universidades estatales han dado un gran paso entregando insumos a la Convención Constituyente sobre ciertas temáticas, esta en particular sobre la matriz de la Constitución y el proceso de reforma del Estado, que es otro proceso que va a derivar del anterior, ¿no? Creo también que si bien existe cierto temor, porque estamos en un escenario incierto y estamos construyendo el camino mientras anda el proceso constituyente, los meses que ha llevado la Convención en funcionamiento ha ido mostrando cómo los extremos van quedando un poco de lado y se ha llegado a bastantes consensos. Cierto, hay discusión, porque es un proceso constituyente, pero hasta ahora la Convención Constituyente ha dado muestra de un trabajo súper serio, logró sacar los reglamentos, está a puertas de empezar a discutir sobre los contenidos ya de la futura Constitución, tiene comisiones con personas, hay hartas personas dentro de la convención que son especialistas, otras que vienen del mundo territorial y que pueden entregar distintas visiones. Yo creo que va bien encaminada hasta ahora y ha sorteado bien los riesgos. Creo también que es necesario insistir en que hay cosas que puede contener esta Constitución, pero hay otras que vamos a tener que traducir. Volviendo al tema del ejemplo de Suecia que puse hace un buen rato atrás, Suecia tiene estas leyes contra la discriminación de grupos, pero también insiste que es el deber de las instituciones el empezar a construir sociedad más justa, y por lo tanto son las instituciones las encargadas, y por lo tanto toda la otra legislación tiene que ver con eso, ¿no? Con coherencia, por cierto, con la matriz. Pero Néstor, ¿qué dicen los auditores? Mira, hay justamente harto mensaje preguntando cosas, nos han preguntado incluso hasta personas obesas si ellas pueden agruparse y ser una minoría dentro de, por ejemplo, porque señalan que no tienen los mismos tratamientos médicos que otros, que el sistema público les demanda tiempo, no los ponen en régimen como se comprometería el mismo sistema público, pero preguntan si todo esto estuviera dentro de la formación de los niños en los establecimientos, el respeto a las minorías, hablar de minorías, que nos preguntan harto los auditores sobre eso a raíz de lo que hemos estado conversando, que es vivir en comunidad, en definitiva, y eso también es el respeto a las minorías. ¿Ustedes creen que ahí hay que hacer una cirugía mayor a cómo estamos educando a los niños? Por cierto, a los niños y a las niñas. Es que tiene mucho de sentido común lo que estamos debatiendo, porque los mismos auditores lo ponen. Sí. Tal vez el Ministerio de Educación debería ir subir el volumen. O sea, evidentemente, hay que mirar los currículums si es que están adaptándose a estos cambios que están pasando en la sociedad chilena, no solo en términos de grupos minoritarios, sino que las culturas, las contraculturas que van apareciendo cada vez más rápido. Entonces, por ejemplo, hay un testimonio de una mamá que llegaron niños haitianos al curso en Estación Central. Ella cambió su niño porque había muchos problemas con violencia al interior de la sala y llegó a otro establecimiento educacional donde el profesor sí integraba a los niños porque igual habían haitianos. Y no era que los haitianos fueran más violentos, sino que faltaba un tema de convivencia de parte del docente que estaba en el aula de clase. Por ejemplo, ahí hay un ejemplo, digamos, claro de cómo se debe trabajar entre los niños chilenos con los niños haitianos. Sí,
Sí, o sea, el currículo en Chile tiene hartas deficiencias. O sea, si lo pensamos en las demandas de los grupos feministas, ya es una educación bastante sexista, ¿no? Tiene roles de género bien estereotipados. Para la niñez trans es una dificultad. De hecho, con algunos padres y madres de niños y niñas trans con quienes he conversado y trabajado, una de las primeras barreras está justamente la vida en el colegio de muy temprana edad y una discriminación bien profunda y bien compleja. De ahí también la alta tasa de suicidios de ese grupo. Para personas que tienen algún grado de discapacidad, la escuela es también una barrera. O sea, delante hablábamos de los derechos a la lengua. Las personas que son sordas en Chile no tienen derecho a la lengua de señas. Casi la mayor parte de la vida que ha pasado en este periodo de pandemia ha sido a través de distintas redes sociales, y si podemos hacer una estadística, quienes han tenido acceso a lengua de señas chileno ha sido súper poco, es súper poco, y eso es tremendo ámbito de discriminación, ¿no? La educación es un componente vital para la vida en comunidad, porque nos permite generarnos como personas, primero, educarnos en ciudadanía, que es algo que en Chile no existe. Educarnos para ser personas que vamos a ser ciudadanas, entender por qué la democracia no significa estar todas las personas de acuerdo, sino que también respetarnos nuestros disensos, cómo respetamos nuestras diferencias, cómo también las diferencias nos debatir, aportan. a compartir con quien piensa diferente. Como también qué es lo que quiero ser, como ni en la educación superior ni en la educación primaria hay mucho énfasis, por ejemplo, a cuestionarse lo que ha sido la afrodescendencia y el que algunas personas hayan sido esclavizadas para que la economía funcionara. Ese tipo de cosas tenemos que empezar a conversarlo. Y la última, de lo que he seleccionado, ¿tiene sentido legislar para las minorías? Esto también se repite, probablemente son abogados los que lo están escuchando. ¿Tiene sentido legislar? Porque está bien armada la frase y son varios que han preguntado más o menos lo mismo. ¿Tiene sentido legislar para las minorías? Depende, porque las minorías, como dije al principio, la minoría tiene o enfrenta un tapón, ¿no? En alguna parte, un tapón legal, un tapón institucional, que entonces la necesidad de legislar y a qué nivel legislar tiene que ver con cuáles son las estructuras legales e institucionales que transforman o que imposibilitan el desarrollo de ciertas minorías o que generan espacios de discriminación para ciertas minorías. Entonces, claro, por ejemplo, tú preguntas por el tema de los grupos de obesos que no tienen acceso. Claro. Quizá ellos como grupo de personas con problemas de peso como grupo no pueden ser considerados minoría en el sentido de que no hay ninguna disposición legal que les impida a ellos, por el hecho de ser obesos, de recibir el tratamiento. Lo que pasa es que hay un problema donde escasea el tratamiento en general para la población y probablemente en este grupo lo requieren con mayor fuerza, pero hay un tema de salud muy específico y no por el hecho de que ellos conformen una agrupación que está particularmente siendo discriminada por ese hecho. Al menos en ese... Entonces, va a depender de cuál es la disposición legal, cuál es la estructura que ha generado esa situación de discriminación, que ha generado esa situación de incapacidad de desarrollo. Sí, también hay ahí un problema que es un problema chileno, y es el creer que con la legislación vamos a resolver los problemas públicos. Los problemas públicos se resuelven con políticas públicas, y las políticas públicas son aquellas que responden a esas necesidades de la población. Muchos mensajes. Te Sí. mandan un mensaje a ti. Sí. Don Néstor te dice. Sí. Yo tengo un hijo trans y las mayores discriminaciones fueron de parte de los profesores, no de sus compañeros. ¿Sí? Sí. Bueno, eso también se ha repetido en algunas historias, que son niños que sus hijos son homosexuales, que son gay, y que misteriosamente son sus compañeros, estamos hablando de 15, 16 años, quienes los protegen de repente la talla homofóbica del profesor, de un inspector, lo que cambia, digamos, lo que está mostrando un cambio también cultural de los jóvenes. Probablemente hace 20 años atrás era todo lo contrario. Bueno, te voy a dar otro dato de nuestros estudios. Por ejemplo, hay un interés transversal entre padres que contestan nuestra encuesta porque sus hijos tengan al menos acceso a educación en lengua indígena. Las únicas diferencias que hay es que algunos quieren que sea obligatoria y otros quieren que sea opcional, ¿no? Pero al menos que exista el acceso, que exista la posibilidad. O sea, hay en las generaciones nuevas
de padres, ¿cierto?, de estudiantes, probablemente hay una disposición mayor a insertarse en este mundo y a proteger a quienes ellos consideran que están siendo víctimas de esta discriminación. También esto pasa porque la cultura, las sociedades cambian. Si finalmente por eso estamos en un proceso constituyente hoy día, porque la Constitución no responde a lo que somos como el Chile de hoy. Necesitamos una Constitución que dé cuenta de esos cambios también. Hay temas generacionales, por cierto. La sociedad chilena es tremendamente adultocéntrica y en general las personas adultas creen que tienen la razón y en general la niñez se invisibiliza. Si además esa niñez tiene alguna característica, probablemente va a ser una niñez bastante castigada, con una trayectoria de vida que va a tener distintos momentos, algún tipo de experiencia de discriminación. Por eso es tan importante también pensar en una reforma del Estado donde las instituciones y las personas que son funcionarias públicas, profesores, funcionarios que entregan ciertos servicios, también puedan entrar dentro de esta reforma del Estado. Necesitamos gente que sepa gestionar la diversidad hoy día. En eso quería destacar la red diversa de las municipalidades de Chile, que son unidades dentro de las municipalidades que están encargadas de la diversidad. Eso hay un avance desde hace hartos años atrás, mucho antes del estallido social, y que da cuenta también cómo el Estado chileno en ciertos niveles sí ya está dando respuesta a esas necesidades. No el Estado como el presidente y su gente, sino que las comunas locales. Y ahí de nuevo el tema otros de brazos del Estado. Sí, y también es porque Chile es un país súper centralizado y donde la figura presidencial y el gobierno tienen una preponderancia que es bien... Bueno, yo en materia lingüística recordaba cuando se inauguró se separa de Santa Bárbara, nos están escuchando en esa zona, en la región del Biobío, Alto Biobío, y se transforma en comuna de Alto Biobío, Pehuenche principalmente, y empiezan a cambiar los letreros y a colocar los nombres. Hoy día ya en la región de la Araucanía, todos los hospitales. Mira, les voy a mandar un saludo al sector Entuco Huichahue. Esto es la comuna de Padre Las Casas, nos están escuchando y nos cuenta ahí don Patricio, nos manda su historia con un amigo, Juan Chacón, que viven en una comunidad indígena y comparten justamente con ellos en igualdad de condiciones. Estamos terminando. Les agradecemos muchísimo haber estado con nosotros, realmente. Gracias a ustedes por la invitación. Son temas dificilísimos, difíciles de explicar, y yo espero que hayamos despertado no solamente el interés de nuestros auditores, sino que después de este programa, que lo hayan escuchado, tengan una visión más clara de lo que se está discutiendo, más allá de la opinión que tenga cada uno de nuestros auditores. Gracias. Gracias a ustedes. Agradecemos a Paulina Vergara, a Miguel Fernández habernos acompañado esta noche. Que tenga una buena noche. Bio Bio, la radio, la Unión Europea en Chile, presentaron una Constitución para Chile. Bio Bio, cobertura total.